en esta materia. Lo que queremos abordar en la siguiente entrevista. Nos acompaña Gladys Gutiérrez, geógrafa del Departamento de Gestión Integral del Riesgo de la Municipalidad de Talcahuano. Gladys, un gusto que nos acompañes como en otras oportunidades. Buenos días, Connie, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Alex Tardón, presidente del Colegio de Profesionales para la Gestión Integral de Inclusiva, también del riesgo de desastre. Todos términos que desconocíamos. Cuando hablamos de gestión de riesgo, hace 13 años atrás, muchos desconocían de qué trata esto. Nosotros ya está instalado casi como una prioridad, no tan solo para los municipios, para los organismos, qué decir para el Senapred, ex ONEMI. Hubo que cambiarlo absolutamente porque la ONEMI actual, antigua, estaba absolutamente vetusta. En redes sociales hay lamentablemente un video de cómo se estaba actuando y tomando decisiones cuando el tsunami ya había ocurrido. Estaba la presidenta en ese sentido, la ex ONEMI también presente en este video, y se da cuenta de la tabulación y el orden de los datos, de no saber en definitiva qué estaba pasando. De todos estos años, estamos a 13 años. Partamos en ese sentido por Gladys, luego con Alex. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las carencias hoy? Bueno, William, primero que todo, buenos días a ti también. Sí, gracias. Tú bien lo dijiste, había una falencia importante en el sistema. Yo creo que la primera lección aprendida que podemos sacar de esto, y yo creo que Alex va a estar de acuerdo conmigo, es que después de 12 años se aprobó la ley 21.364, que es la nueva ley que crea el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es lo que viene a poner orden a todo lo que es la temática de la gestión de riesgo en Chile, lo cual estuvo durmiendo prácticamente una década. Imagínate, estamos hablando de 12 años, o sea, eso es demasiado tiempo. Y hay algunas zonas del país costeras que no tienen señalética, o que las alarmas o sirenas, en términos súper prácticos para que la gente nos pueda entender, aunque la gente ya lo sabe, que no la tienen o no están operativas, y cuestiones que no se entienden. Estamos a 13 años del terremoto y vivimos con esto, y no tan solo son realidades acá, sino también realidades en Latinoamérica. Pero perdona, para que puedas seguir profundizando. Sí, bueno, como tú bien decías, esta ley estuvo durmiendo mucho tiempo, salía a la palestra cuando ocurría algo nuevamente en el país que nos recordaba que somos un país, un laboratorio de riesgo, como lo llamamos nosotros, en donde ocurre de todo. Tenemos de mar a cordillera un territorio bastante extenso y no podemos, ¿cierto?, tratar de equiparar todas las situaciones. Un borde costero de más de 5.000 kilómetros que hace, ¿cierto?, que nuestro país sea uno de los más expuestos a este tipo de amenaza o de fenómenos naturales. Finalmente los tsunamis son unos fenómenos naturales que nosotros como seres humanos, ¿cierto?, hacemos que esto se transforme en un riesgo o en una amenaza porque nos asentamos en lugares en donde estamos expuestos a este tipo de fenómenos. Alex, la misma pregunta que le hacía a Gladys. ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no se ha avanzado? ¿Cuáles son las carencias hoy día que hay que solucionar de manera inmediata, ahora ya? Para que no nos pase lo que pasó, y lo vamos a revisar, Adriano Ciccioni, ex geólogo de la Universidad de Concepción, que hicimos múltiples notas, yo trabajando para otros medios de comunicación, seguramente en La Constanza, para una serie también de medios impresos en esa época, y daba cuenta de lo que iba a ocurrir y pedía, exigía que se mejorara en gestión de riesgo, y definitivamente nos pilló el terremoto y nada de eso se hizo. Ocurrió el terremoto y recién de ahí avanzamos. ¿Qué decir del tsunami? ¿Qué te deja como conclusión las carencias, los avances para la región del Biobío y para el país? Así es, William, Connie, Gladys, primero buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Para nosotros como Colegio Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres es muy importante lo que ustedes están haciendo. Créanme que en este minuto están viendo todo el colegio, todos los asociados a este programa, dada la importancia de lo que ustedes titulan ahí, que dice la memoria salvavidas. Por supuesto que salvavidas. No olvidar lo que nos ocurrió, levantar las experiencias aprendidas y corregir aquellos problemas que todavía no hemos sido capaces como sociedad de poder corregir. Sin duda un desafío gigantesco que partió hace muchos años atrás, como decía Gladys, un tema que estaba pendiente en nuestro sistema, y era contar con un instrumento con fuerza de ley, ¿no es cierto?, que permitiera levantar todas las experiencias de lo positivo que se había hecho años atrás y colocarlo en un instrumento con fuerza de ley para poder empezar a exigir, en definitiva, cómo poder llevar a ejecutar la gestión del riesgo de desastre de manera que tuviera incumbencia, ¿no es cierto?, en los instrumentos de planificación, que tenga incumbencia en las organizaciones, en los organismos, y bien lo decías tú hace más de 10 años atrás, cuando el profesor Ciccioni, con
tuve la oportunidad de compartir y conocer su planteamiento, nos decía lo relevante que era colocar este tema en todos los ámbitos de la sociedad. Este no es un tema de las organizaciones del Senapred o de los municipios, este es un tema que incorpora a todas las personas, incluidos los medios de comunicación como ustedes, que tienen que hacer refrescar la memoria, porque desde un tiempo a esta parte Chile ha estado centrando su mirada solamente en los eventos y no en las causas. Y ahí tenemos un problema de base que ha hecho que nos olvidemos en realidad por qué nos ocurre lo que nos ocurre y cómo podemos cambiar entonces estos procesos en los cuales hemos sido testigos y de los cuales hoy día por fin tenemos una ley que viene entonces a darle fuerza, ¿no es cierto?, a levantar todas estas experiencias del pasado, las buenas experiencias y también las malas, ¿por qué no?, para poder corregirla y empezar, ¿no es cierto?, a construir nuevamente, a reconstruirnos, que somos campeones para reconstruirnos en algunas cosas, pero falta más fuerza en la preparación. Y a veces reconstruimos mal. Es que y a veces reconstruimos mal. Alex, el tema de lo reactivo que somos, y constantemente hablamos de esto, no somos preventivos. Yo creo que todos nos acordamos de una u otra manera, ese 27F, escuchábamos a nuestros abuelos, vecinos mayores, nos entregaban ciertas recomendaciones de lo que habían vivido para el 60. ¿Qué pasó también en situaciones anteriores que no se tomó esa experiencia? Tuvimos que lamentablemente vivir lo del 27F, porque tú señalabas algo súper importante, no solamente los profesionales que están a cargo, que son diversas áreas y que vamos a ir detallando también, pero ¿qué pasa con la experiencia de la ciudadanía? ¿Qué pasa también con ese conocimiento popular? Y esto que comentábamos al inicio, el kit de emergencia, que ahora yo creo que todos lo tenemos de una u otra manera, tenemos que ir cambiando las pilas, viendo el agua, etcétera, etcétera, pero claro, porque lo tenemos hace 13 años. De una u otra manera esto va a pasar el tiempo y claro, se nos va a ir olvidando. Acá es cuando las instituciones tienen que hacerse cargo de esto y que quede de manera permanente, que no vayan pasando los años y que no ocurra un hecho como esto en otra parte de nuestro país. Sin duda, lo que hemos aprendido también es que cuando va pasando el tiempo y vamos dejando de poner atención, ¿no es cierto?, se nos va disminuyendo el umbral de atención respecto a estos eventos. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, efectivamente todos teníamos una mochila de emergencia, post-terremoto, ¿no es cierto?, todos los equipos, pero con el tiempo dejaron de ocurrir los eventos y la gente se fue olvidando, el agua ya la fuimos dejando de lado, la mochila por ahí metida en algún lado, y la verdad es que eso es lo que no tiene que ocurrir. De ahí la relevancia de poner en evidencia, ¿no es cierto?, y de que programas como estos traigan a la memoria, porque tal como tú decías, Connie, hay mucha experiencia, no solamente en los organismos técnicos, también en las personas. ¿Qué decir de la comunidad de Tumbes, que hoy día, al principio del programa tú decías, qué bonito llegar acá y ver a la gente contenta, ver a la gente levantándose con un comercio, ¿no es cierto?, pujante, que invita al resto de la región a volver a este lugar, ¿no es cierto?, a no olvidar lo que nos pasó, pero a reconstruirnos mejor, a decir, estamos de pie nuevamente, queremos hacer las cosas bien, pero para eso tenemos que involucrarnos todos, no solamente la institucionalidad. Y vuelvo a decir esto porque durante un tiempo esta parte, y traigo a colación los incendios forestales, me ha tocado escuchar de parte de algunas autoridades nuevamente reiterar soluciones estructurales, cuando en realidad muchas cosas tienen que ver con cuestiones conductuales, más bien actitudinales respecto de los eventos. Hoy día, y lo traigo a colación a raíz de lo mismo, escucho autoridades decir, necesitamos más cortafuegos, a partir de el evento que nos tocó vivir y que nos está tocando todavía porque los incendios no han terminado, ¿no es cierto?, de una medida de solución estructural, cuando tal vez los problemas, la solución a estos problemas tienen que ver con otras medidas que sean más integrales, que no solamente, vuelvo a decir, ponga el énfasis en el evento y una respuesta a las brasas de las cenizas que hoy día nos tienen los incendios forestales. Por eso es que hay que hacer un trabajo mucho más integral, que ponga en valor el conocimiento popular, los saberes de la gente. ¿Qué más que la gente de Tumbes sabe lo que ocurrió aquí el 2010 y sabe lo que tiene que hacer hoy día respecto a una alerta, una alarma, ¿no es cierto?, que involucre la evacuación? ¿Qué más que gente del campo sabe lo que le está pasando ahí? Son las medidas estructurales lo que realmente necesitamos, o también necesitamos abarcarlo de una manera más holística, más amplia. Esa es la reflexión que hay que hacer, porque mira, en lo personal, yo fui director provincial de emergencia para los incendios del 2017, los mega incendios de sexta generación. Y fíjate, la región del Biobío se quemaron 114.000 hectáreas, 74.200 en la provincia de Concepción, me acuerdo con detalle. Y
respuesta post-emergencia era la misma que estamos escuchando hoy día. Era cortafuego. Y no es cortafuego. Los cortafuegos son un elemento estructural que puede ayudar, pero las medidas tienen que ver con una mejor gestión del territorio, con un involucramiento de la gente, ¿no es cierto?, de sus saberes, la educación temprana en los colegios. Entonces hay tanto que hacer, y ahí es la invitación también a la autoridad política a levantar el conocimiento de los colegios profesionales de gestión del riesgo, de la comunidad, de los medios de comunicación. ¿Ustedes en cuántas mesas participan de nivel técnico en las cuales también le han pedido su opinión? Yo nunca he sido invitado a ningún tipo de mesa en particular, nada. Ahí está. Yo sé que llevo reporteando no sé cuánto tiempo, la Constanza lo mismo. Entonces ustedes también tienen ese conocimiento. Sí, ¿Cómo comunicamos el riesgo a la gente? ¿Cómo le decimos, mire, esto es lo que está pasando? Alex, Gladys, para ir avanzando bien en temática, vamos al tema técnico. ¿En qué hay que seguir avanzando? Lo tenemos claro, si la gente no conoce la caleta, va a recorrerla y se va a encontrar con que muchas casas están tipo estructura palafito, están levantadas. Lo mismo pasa con Dichato. Perfecto, se avanzó en eso y se avanzó harto. Pero ¿cuál es la siguiente? Estoy a 13 años y ¿qué es lo estructural que indicaba Alex? Hay que avanzar en términos técnicos en la construcción de casas, o lo tenemos claro que hay que hacer en gestión de riesgo, en lo que significa comunidad, pero en la parte técnica, ¿en qué avanzar? Bueno, partiendo de lo que es no tangible, de cierta forma, para mí es la educación. La educación para la población es importante. Así como nosotros tenemos que educar población, también tenemos que educar a las personas que trabajan con la población, ¿ya? Lo mismo que decía Alex, educar, por ejemplo, periodistas, profesores, a nosotros mismos como funcionarios municipales, para poder nosotros ir a hablarle a alguien de cómo prevenir. Tenemos que también nosotros saber cómo explicarlo. Muchas veces el lenguaje construye realidades, estamos súper claros de eso, y algo que no podemos dejar de lado. La norma sísmica en Chile es una de las normas sísmicas mejores, la norma sísmica chilena es una de las mejores a nivel mundial, que esto justamente se fue modificando, ¿cierto?, con el paso de los grandes terremotos que hemos tenido, ¿cierto? El de 1960 sigue siendo el top one a nivel mundial. El terremoto del 2010 es el tercero más fuerte a nivel mundial, ¿cierto? Tercero o cuarto más fuerte. Lo antecede el de Sumatra y el de Japón. Y eso, cierto, ha hecho que haya mejorado bastante, mucho más lo que es la norma sísmica en nuestro país, y que eso, además de buscar mejorarla, se busca también de que se respete esta norma sísmica. Si la construcción tiene un tipo de estructura, la idea es que se respete esta estructura, que no después con el paso de los años diga, no me ha pasado nada, voy a intervenir porque necesito este espacio para poder construir, como lo hemos visto en algunos lugares, ¿cierto?, que las viviendas que se les dio una cierta estructura han sido intervenidas, sí, y se ha sido ocupado, ¿cierto?, como primer piso de estas viviendas, y eso igual te dice, chuta, ¿qué pasa? Nosotros usamos la frase que es, el desastre ocurre cuando se olvida. ¿Ya? Por eso es importante lo que ustedes están hablando hoy día, que la memoria salva vidas. Cuando nosotros no olvidamos, ¿cierto?, de que si bien podemos pensar, ha pasado mucho tiempo, 13 años no es nada comparado para un evento que puede ocurrir cada 50, 20, 60 años. Chuta, en 13 años, el próximo año, la próxima semana, mañana, no sabemos cuándo puede ocurrir este evento nuevamente, porque es totalmente impredecible. Y disculpa, Gladys, también no solamente que va a volver a ocurrir acá en nuestra zona, en el norte, más al sur, somos un país sísmico y que siempre se dice, no, en el norte va a pasar algo, en el sur va a pasar algo. No tenemos una bola de cristal para poder predecir eso, pero sí tenemos la capacidad de poder educar, como tú indicas, y de poder estar constantemente recordando estas temáticas, porque algo que señalaba Alex, dentro de lo que se cree también o se crea con este trabajo con las comunidades, lo que han podido recabar ustedes también como experiencia de lo que les va diciendo la gente, porque una cosa es que vengan quizás cosas a nivel central también, vamos a señalizar acá porque el mapa dice esto, indica esto, lo que nos dejó el terremoto indica esto, pero también de acuerdo a, mira, a lo mejor esta calle no se utiliza y acá no sirve nada esta señalética, o no sirve nada una alarma de teléfonos cuando a lo mejor no llegan señales. ¿Cómo también se va haciendo ese trabajo de lo que les va acomodando también a la misma ciudadanía, a los que residen, pero también al turista, si sabemos que es una zona turística? Connie, tú ahí has dado en el clavo en un elemento que es súper importante, y es el rol también que tienen los municipios. Los municipios son el brazo del Estado más próximo a la gente, inmediato, los que están más cerca. De aquí la relevancia que los municipios también tengan un rol muy importante. Debiera ser el principal rol estar colocando los esfuerzos
nosotros, desde el nivel central, en los municipios. ¿Y por qué digo esto? Hoy día tenemos, la gestión de riesgo en Chile se lleva a cabo a través de dos ámbitos en la nueva ley, lo que propone la nueva ley. Por un lado, los instrumentos de gestión, que son los planes de emergencia. Vamos a ver cómo están los planes de emergencia a nivel municipal, a nivel nacional. ¿Cómo estamos con los planes de emergencia? ¿Están actualizados? ¿Están en el nuevo formato? ¿Son vinculantes? ¿Están con la participación ciudadana que corresponde? Dejemos de hacer los planes por expertos y empecemos a incorporar también a la sociedad en la construcción. Y junto con eso, Alex, Gladys, yo siento que no soy profesional del área, pero conozco en la labor del reporteo que nos compete. Pero esto debería ser materia de curso, debería estar instalado como materia en la enseñanza básica, en la enseñanza media, en los más pequeños, en las más pequeñas, perdón, los niños, niñas. Debería estar instalado como un curso. Hay colegios de todo tipo, público y privado, y que sí lo están implementando, que sí lo están haciendo, pero esto debería estar instalado no sé, a nivel país, ni siquiera segmentando, sí, contextualizando, porque es distinto un terremoto acá en el norte del país. Absolutamente. Es distinto a lo que ocurre en zonas del norte que conviven con los inviernos altiplánicos, que destrozan y hacen desaparecer comunas. Falta eso, y junto con eso, ¿por qué no se ha avanzado en eso? Bueno, yo solamente para completar lo que te decía, una cosa es el tema de cómo tenemos que gestionar el riesgo hoy día. La gestión del riesgo apunta a los instrumentos de planificación, a los instrumentos de gestión del riesgo, pero también a un espacio dentro de los municipios que son los comités comunales de gestión del riesgo, que son tremendamente importantes y que por favor las autoridades que están escuchando, los alcaldes, los incorporen. Tienen que tener sus comités comunales de gestión del riesgo porque ese es el espacio que tenemos por ley, con todas las facultades para que los alcaldes puedan llamar, ¿no es cierto?, a la reflexión, al análisis de lo que está ocurriendo en sus comunas y de qué manera meter también, incorporar la gestión del riesgo en sus diferentes ámbitos sectoriales, como por ejemplo la educación. ¿Por qué no ser parte en cada uno de los municipios, ¿no es cierto?, la gestión del riesgo como parte de los ramos de la educación temprana? En ese sentido, Talcahuano, Gladys, usted ha dado pasos importantes respecto a eso y sí. ahí yo quiero decirle entonces a la autoridad que es muy importante que estos comités se constituyan porque ahí tenemos el espacio para traer todas estas dudas, esto que preguntas que tú haces, ¿no es cierto?, y que son tan relevantes para poder dar los primeros pasos a cómo incorporamos entonces la educación temprana, este concepto, esta mirada, este enfoque que nos permite salvar vidas. Junto con eso voy a ir avanzando también. Lo mencionabas tú, y la gente también tiene mucho de, lo decías tú, los saberes. Mucha la gente sabe hoy día dónde ir, dónde subir. Instintivamente, lo mismo pasa con los temblores, dónde ubicarse, en los marcos de las puertas, cosas por así decirlo. Es una cultura súper básica. Claro, no es lo que se quiere en cuanto a profundizar la gestión de riesgo. Yo quiero destacar algo que lo veo en tus manos y que nosotros lo llevamos como reportaje en diciembre. Hay un proyecto bien importante que realizó la comuna de Talcahuano con expertos internacionales que habla de la resiliencia para adultos mayores. Y lo otro, también pensando en los niños y las niñas, en ese cómic que tú tienes ahí, que es súper importante porque, lo decía yo, es importante conocer de los contextos y de acuerdo a los contextos ir implementando medidas. Una de ellas es el cómic que tienes acá. ¿Nos puedes contar de ese proyecto y qué está desarrollando la comuna de Talcahuano? Sí, mira, justamente como mencionabas tú, el tema de la educación. A ver si yo lo puedo mostrar. Ahí tú lo puedes mostrar, ¿cierto? Conectados con el cómic. Un grupo de, ¿cierto? En la tercera edición, si mal no recuerdo, de cómic que elabora, ¿cierto?, el taller de cómic de nuestro municipio. Esta edición se trató de trabajar, ¿cierto?, con nuestro departamento de gestión de riesgo, con infancia, con la oficina adulto mayor, y ahí se busca el traspasar las vivencias, ¿cierto?, entre generaciones. Ya acá hay testimonios, ¿cierto?, de adultos mayores que vivieron terremotos del 60, del terremoto, ¿cierto?, del 85, terremoto del 2010, y esto fue traspasado justamente a niños de 10, 9, 8 años que ya no saben lo que es vivir un terremoto. El del 2010 fue hace 13 años. Ya tenemos generaciones en quinto básico, sexto básico, que ya no saben lo que es un terremoto. Por lo que es importante, ¿cierto?, recalcarlo, que ellos lo vivan, ¿cierto?, que sepan, que se empapen de esto. Y esta es la mejor forma que nosotros buscamos, cómo justamente retomar de que la memoria salva vidas, ¿ya? Lo que te puede decir que vivió un adulto mayor, ¿cierto?, que ha vivido 3 terremotos en su vida, o sea,
tiene mucha historia para contar, y que lo que ellos te pueden decir puede, cierto, salvar vidas, y es parte también de lo que nosotros buscamos trabajar en los establecimientos educacionales, lo que tú decías, cierto, de incluir un ramo específico de gestión de riesgo. La malla curricular de chilena de educación te permite trabajar estas áreas. Hay en cuarto, sexto, octavo básico, séptimo básico, que toman estas temáticas, pero que se toman de una forma muy somera, por lo que se busca también de que se le dé mayor profundidad. En base a esto, con el nuevo proyecto de ley que se aprobó en junio del año pasado del Día Nacional de la Memoria y Educación en Desastres Socionaturales, que se va a conmemorar todos los 22 de mayo, ¿cierto?, en el marco de la conmemoración del terremoto de 1960, que dentro de lo que busca es que por parte del Estado, uno, se den momentos e instancias de actividades extraprogramáticas, curriculares, extracurriculares, ¿cierto?, para poder justamente preservar la memoria de todos los desastres ocurridos, no solamente terremoto y tsunami, y que también busca que el día específico, 22 de mayo, a las 15:11, se haga un minuto de silencio en todos los establecimientos educacionales, lo establece la ley, para que también se pueda reflexionar respecto a este día, y ya la instancia está instalada. Lo que importa ahora es que los establecimientos educacionales, en este caso, que están siendo partícipes activos de esta ley, ¿cierto?, lo tomen y lo acuñen, y claramente se haga y se transforme, ¿cierto?, en algo que se haga todos los años, y que no nos olvidemos de que este día llegó para quedarse. Sí, antes de despedirnos, no quiero dejar pasar gestión integral e inclusiva, Alex. Importante también tomar esa arista ante estas situaciones. Para finalizar, dejar un último mensaje respecto de lo aprendido y de que tenemos que seguir conmemorando en estas fechas. Bueno, sí, decir efectivamente, nosotros hablamos de gestión integral e inclusiva porque nadie puede quedarse atrás en este proceso. Este proceso tiene que ser entre todos y todas, ¿ya? Y las personas en situación de discapacidad tienen que también estar incorporados, ¿no es cierto?, desde su mirada, desde su perspectiva, ¿no es cierto?, en todos los procesos constructivos que tienen que ver con la educación temprana en gestión del riesgo, con el diseño de planes, con el diseño de señalética, con la opinión respecto a la planificación territorial. Es tan importante, no podemos olvidarnos de todo lo que hemos vivido como país, ¿no es cierto? Recién Gladys está mostrando hoy día un documento que lo elabora la municipalidad, y de ahí la importancia, y hago nuevamente el llamado al alcalde a dejar de tener oficinas de emergencia y pasemos a tener departamentos o unidades de gestión del riesgo de desastre, con esta mirada más holística que habla del antes, del durante y del después, y no solamente que centre su mirada en el evento y tengamos una respuesta para el evento, sino que tengamos un trabajo de largo plazo que parte con los más pequeñitos, ¿no es cierto?, y que habla, ¿no es cierto?, de todo lo que nos pasó, de lo que no queremos que nos pase y cómo nos preparamos para hacer que Chile se vuelva un país muy preparado, pero mucho más preventivo, mucho más preventivo. Ahí está la clave de este trabajo para tener este país resiliente, ¿no es cierto?, y que tanto queremos y que tanto necesitamos cuidar y convivir de manera permanente con el riesgo como convivimos en esta larga baja de tierra. Sí, varias conclusiones nos deja esta entrevista con expertos, conocedores de lo que es el riesgo, varias experiencias que lamentablemente vivieron y que lamentablemente algunas personas de las cuales no lograron sobrevivir, porque pasaba esto, desconocían cómo actuar o qué reaccionar, cómo en ese sentido se podía enfrentar un tsunami. Lecciones a aprender, quizás lo más importante de todo lo que conversamos es incorporar los saberes. La gente es importante, ¿qué más importante que pescadores y pescadores esta zona, las algueras? Ellos saben cómo se comporta el mar. En muchos puntos fueron directamente ellos, por ejemplo, yendo directamente al mar, ir en ayuda de la gente a la cual no se podía acceder porque el camino estaba interrumpido. Eso es súper importante. Y qué decir de la labor de todos los medios de comunicación, no tan solo medios UDEC. Aquí la importancia es transversal. Notasa. Claro, el trabajo es de todas y todas. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo precisamente acá de Caleta Tumbes. Los estaremos acompañando hasta las 13 horas. Le agradecemos a Gladys Gutiérrez, a Alex Tardón por habernos acompañado esta mañana y ahí seguir conversando estos temas en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por la invitación igual. 27F, la memoria salva vidas. Recuerden seguirnos a través de las multiplataformas. Queremos conmemorar estos 13 años. Importante también de ir educando, como señalaban nuestros invitados. Nos vamos